Cuando falta el valor y me ciega el dolor, cuando desvanece mi fe y me siento caer en la fuerte tormenta, aún en la oscuridad, cuando vayan mis fuerzas, la victoria me da. En Cristo yo venceré. En Cristo yo venceré. Mis fuerzas y mi fe en Él confiaré. En Cristo yo venceré. En Cristo yo venceré. En Cristo yo venceré. Mis fuerzas y mi fe en Él confiaré. En Cristo yo venceré. En Cristo yo venceré. En Cristo yo venceré. Mis fuerzas y mi fe en Él confiaré. En Cristo yo venceré. Mis fuerzas y mi fe en Él confiaré. En Cristo yo venceré. Versículos de 10 al 15, unos cortos 6 versículos, pero que cargan una potencia tremenda, hermanos. Extraordinario lo que vamos a dar hoy, lo que el Señor nos revela en su divina palabra. Y el título del mensaje es Recompensas de la propia edificación. Y hemos visto ya cómo Pablo le ha venido hablando a esta iglesia de creyentes. Son salvos, santificados
para Cristo. Son hermanos, le dice Pablo. Nos ha venido hablando de que esta iglesia tiene unos dones extraordinarios, dones de sabiduría, dones de palabra, pero tienen este grave problema, un problema que se manifiesta en la división. Y la división se manifiesta en favoritismos. Unos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pablo. Y el mismo apóstol Pablo en esta epístola le dice la solución, como hemos visto, ¿verdad? ¿Acaso está dividido el Mesías? ¿Qué es esto? ¿Qué ustedes dicen que unos de Apolos y otros de Pablo? ¿El Mesías se dividió? Pues no, ¿verdad? Así que la solución es simple: pongan sus ojos en Cristo, no miren al hombre. Ese es el tema de estos primeros 4 capítulos de la primera epístola a los Corintios. Pongamos nuestros ojos en Jesucristo y no pongamos los ojos en el hombre. Y este es tema recurrente, y parece que esta situación era tan y tan grave que Pablo le dedica bastante en la primera parte de la epístola, ¿no? Ahora, Pablo nos presenta las 2 causas por las cuales surge este problema. Vimos la vez pasada que la primera causa era la ignorancia que tenían la iglesia de Corintio, que tenían todos los dones, dice, riquezas de la gracia de Dios, abundaban en esa congregación, pero ignoraban la simpleza del mensaje del evangelio. Que el evangelio es simple. No se tiene que venir a predicar con palabras de sabiduría humana ni filosofías humanas. Y ellos ignoraban eso. Acuérdense, los corintios eran de Grecia, plena Grecia, ¿verdad? En muchas partes de la Escritura, la palabra griego, los griegos, simplemente se usan para distinguir al que no es judío, ¿ok? Están los judíos y los griegos. En este caso, los griegos son los corintios, que son griegos. Y los griegos buscan sabiduría, nos dice Pablo, buscan filosofía, buscan elocuencia en la oratoria y se fijan en el hombre, y el mensaje le entra por aquí y le sale por allá. Entonces Pablo dice que ellos ignoraban eso, y la otra causa era que ignoraban el poder del Espíritu Santo que viene como parte del mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El evangelio de la cruz de Cristo. Porque el evangelio es poder de Dios, dice la Escritura, para salvación, para todo el que cree. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, Pablo dice, ustedes no entienden estas cosas, porque cuando yo fui ahí a Corinto, a la iglesia, yo me propuse deliberadamente, a propósito, no predicarles con palabras de sabiduría humana. Escondí mi conocimiento humano para predicarles el mensaje simple del evangelio. Simplemente prediqué a Cristo y a este crucificado. Claro, vino Apolos después, y Apolos nos dice la Escritura que era tremendo orador. Un poder de exponer la Escritura tremenda. Y los corintios dicen, yo me voy con este. Este es mejor que Pablo. Pablo explicó un mensaje muy simple. Entonces ignoran que el poder del mensaje está en el Espíritu. Y mire qué cosa, le voy a explicar algo que va a ser de mucha ayuda para todos nosotros. Cuando se predica el mensaje del evangelio de la cruz de Cristo, con simpleza, pues no vaciamos el mensaje de su eficacia. No se hace vana la cruz, porque la simpleza es precisamente lo que le da el poder al mensaje. Y el poder viene por el Espíritu Santo. Así que escuche bien esto. El que predica, predica por el Espíritu. ¿Ok? Eso lo sabemos. Y hay que probar los espíritus, nos dice Juan. Así que eso es un lado. Ahora, el oidor que está oyendo, usted sabe que también oye por el Espíritu. Hasta el no creyente, el Espíritu lo está convenciendo de justicia, de pecado, de juicio. Oye, ese mensaje que te están diciendo es la verdad. Escúchalo, abre tu corazón a Cristo. El Espíritu hace ambas cosas. Usted sabe por qué, ¿verdad? Porque toda la obra es de Dios. Toda la obra es de Dios. Aquí nosotros no contribuimos ni una pizca, como he dicho muchas veces, ni a la obra de salvación,
ni a la obra del ministerio, que es lo que vimos la vez pasada y vamos a continuar hoy. Dios es el Señor de la obra en todos los aspectos. Y tenemos que reconocer eso, mis queridos hermanos. Entonces, pues Pablo les revela todas estas cosas. Y yo me puse a pensar cómo se ve esto hoy en día, estas ignorancias de la simpleza del mensaje y del poder del Espíritu Santo. Pues yo les voy a ofrecer mi opinión, cómo se ve esto en la iglesia moderna, ¿ok? Hay personas, lo estábamos platicando en el estudio de varones el jueves, que tuvimos un tiempo también extraordinario ahí, hablando de la carne y el espíritu. Y por ahí comentamos que hay personas que dicen, mira, yo no voy a ese estudio, o yo no voy a ese discipulado, o yo no voy a esto o aquello, porque ya eso yo lo sé. Ya eso yo lo sé. O sea, se creen y tendrán el conocimiento, pero lo que no entienden esas personas es que no importa si uno conoce mucho de la Escritura o conoce los conceptos doctrinales que se van a exponer en ese día o donde sea, ¿verdad? El Espíritu es el que va a hablar y uno nunca sabe cómo el Espíritu te va a hablar. Ahora, dígame usted una cosa. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que hemos leído un pasaje una y otra vez, cientos de veces quizás, y de momento oímos una predicación sobre ese pasaje y decimos, wow, tantas veces que lo he leído y nunca lo había visto de esa manera? ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra es viva y eficaz, mi hermano. Entonces no podemos decir, ya eso yo lo sé, por eso no voy. ¿Ok? Lo otro que pensé es que las personas hoy en día también buscan mucho emocionalismo. Buscan la emoción en el mensaje. Me acuerdo hace muchos años, una buena persona, amiga de nosotros, que venía aquí a esta iglesia, nos dijo a mi esposa y a mí, es que no me llega nada, no siento nada. Es que uno no viene a la iglesia por emoción, para sentir emociones, hermanos. Uno viene a escuchar el mensaje, a interiorizar el mensaje, no a participar de emocionalismos. Entonces, eso es otra manera que lo que Pablo está exponiendo aquí de estas ignorancias se ve en la iglesia moderna, ¿verdad? Y todo esto, usted sabe lo que es carnalidad. Carnalidad. Estamos actuando en la carne y no nos estamos dando cuenta. ¿Okay? Que es lo que expusimos la vez pasada, si usted se acuerda. Ay, no me gusta como predica ese. No lo soporto. Mejor prefiero aquel. Todo eso es carnalidad. Usted no entiende que ambos predican por el mismo espíritu. ¿Ok? Y el mensaje le va a llegar a usted por el Espíritu. El Espíritu va a abrir su corazón. Pero si usted ya se cierra y dice, no lo soporto, o no voy a ir a ese estudio porque es muy simple, o muy complicado, etcétera, etcétera, está siendo carnal, mi querido hermano. Y eso es precisamente lo que Pablo nos dice aquí. Nos dice aquí, ¿verdad? Y sucede porque la carnalidad viene porque son niños espirituales, lo dice Pablo en el capítulo 3. ¿No sois niños ustedes? Diciendo uno de Apolos, otros de Pablo. ¿No se comportan como meros hombres? Porque así es el mundo, hermanos. El mundo hace eso. Tomen la política. Yo soy de aquel o yo soy del otro, ¿verdad? Y se pelean entre sí, que estamos viendo hoy en día, hermanos. ¿Verdad? Y así el cristiano carnal se comporta también. Y la forma en que lo demuestra, nos dice aquí en el capítulo 3, son con celos y contiendas. Porque se dividen, tienen favoritismo, porque son niños infantiles, se comportan igual que el mundo. No hay distinción entre el cristiano carnal y el hombre natural del mundo. No la hay. Y ese es el problema que Pablo nos está exponiendo aquí, ¿no? Bueno, también vimos la vez pasada cómo es entonces que la congregación, la iglesia debe ver a estos que predican, los que enseñan, los maestros, los que son líderes en ministerios, ¿okay? Los obreros,
¿cómo la iglesia lo debe ver? Como meros servidores. Nadie es mejor que nadie. Todos somos meros servidores. Y Pablo nos da una revelación extraordinaria por medio de la inspiración del Espíritu Santo y nos dice que la obra de la iglesia, del crecimiento de la iglesia es de Dios. Así que no importa dónde estemos sirviendo, qué estemos haciendo, no estamos contribuyendo al crecimiento de la obra. Somos meros servidores contratados por Dios, ¿verdad? Como vamos a ver hoy, Dios nos contrató y nos capacitó para servir, pero Él es el que hace toda la obra. Está muy claro ahí en el capítulo 3. Nos dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. Ni el que predica es algo, ni el que canta es algo, ni el que tiene la computadora es algo, ni el que pone mesas es algo, sillas, ni el que enseña a los niños es algo. Porque el crecimiento lo da Dios. Mire lo que dice aquí. Sino Dios que está dando el crecimiento. Y eso es lo que tenemos que entender, mis queridos hermanos. Que nuestro servicio a Dios es solamente nosotros somos meros agentes, somos medios por medio del cual el Señor hace su obra. Y eso es así. Y es un honor y un privilegio servirle al Señor de esa manera, ¿no es así? Así que tenemos que vernos de esa manera. Ustedes ven a los servidores aquí de esa manera y nosotros, los que estamos en posiciones de servicio, nos vemos a nosotros mismos de la misma manera. Ahora, la otra cara de la moneda, como nosotros, los que estamos en posiciones de servicio, a cargo de ministerios, debemos ver a la congregación como tal, universal, ¿verdad? Y Pablo nos lo dice, ¿cómo la debemos ver? Como labor de Dios, como labranza de Dios. Nos dice ahí el capítulo 3, versículo 9. Porque somos colaboradores de Dios y vosotros, la iglesia, sois labranza de Dios, labor de Dios. Ahí vemos otra vez, toda la obra es de Dios, hermanos. Entonces, el pastor de la iglesia, me voy a poner yo de ejemplo, ¿verdad? No tiene nada que ver con el crecimiento de la iglesia. Como yo los veo a ustedes, es como labor de Dios. Dios es el que está haciendo la obra. Y toda la gloria y toda la honra va para Dios. Amén, hermanos. Entonces vamos a interiorizar esta actitud. Vamos a entender lo que realmente somos. Meros siervos, servidores de Dios Altísimos. Él es el Señor de la obra. Y nosotros simplemente obreros. Y nos tenemos que presentar como obreros aprobados. Dios es el ingeniero arquitecto. Palabras muy importantes para lo que vamos a dar hoy, ¿verdad? Pablo dice que la iglesia es su edificio. Ahora, mire cómo yo veo esto. Cuando usted, digamos, vamos a suponer que usted va a construir su casa, ¿no? Usted va a construir su casa, el que la construye es usted. Y usted viene y contrata a un arquitecto, ingeniero, que le va a diseñar unos planos, ¿verdad? Y usted mira los planos y le dice, mira, no, yo quiero esto así, cambia esto acá, etcétera, etcétera. Usted contrata a ese arquitecto, ese ingeniero, ¿verdad? Pero usted es el constructor, ¿okay? Usted es el que está pautando las reglas y cómo usted quiere esa casa. Cuando usted contrata a la persona, usted lo entrevista, ¿verdad que sí? A ver qué capacidad tiene, ¿verdad? Si califica. Después contrata plomeros, electricistas, carpinteros, y usted va entrevistando a esas personas y los contrata para la obra que usted va a hacer. Ellos están haciendo el trabajo manual, pero la obra es suya. Pues así mismo, la iglesia es edificio de Dios. Pero hay una diferencia, le voy a decir cuál es. Que Dios no entrevista a nadie. Dios dice tú, tú y tú y tú, a ti te quiero aquí.
y no te tengo que entrevistar porque yo te voy a capacitar. Esa es la diferencia, hermanos. Así que donde usted está sirviendo, ahí Dios lo puso y lo está capacitando para su obra. Él es el Señor de la obra, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice, termina, que somos colaboradores, ojo, hermanos, esto es importante, no somos colaboradores de Dios, ¿ok? Ese no es el contexto, porque si fuéramos colaboradores de Dios, piense bien, estuviéramos nosotros al nivel de Dios haciendo la obra. Y eso no es lo que dice la Escritura. Colaboradores es que todos los obreros, todos que son una sola cosa, pero con diferentes funciones, colaboran juntos en la obra de Dios. Ese es el contexto. ¿Entendimos bien, hermanos? Bueno, pues entonces damos paso a estos versículos que hemos leído hoy. Y la base está en el versículo 8, que dice, y el que planta y el que riega son una sola cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahora, esto lo explicamos la vez pasada. ¿Qué quiere decir conforme a su labor? No importa la labor que tengas, no es el tipo de servicio que tienes, lo que haces, no importa el tiempo que tienes sirviendo, es la calidad con la que sirves. Y si vamos a hacer la analogía, voy a hablar metafóricamente hoy, mucho lenguaje metafórico. Si hacemos la analogía del obrero, ¿con qué materiales estás construyendo tú? ¿Estás usando buenos materiales o los más baratos? Eso es lo que vamos a dar hoy, ¿no? Entonces, Él va a recompensar a cada uno conforme a sus obras, que significa es cómo estás sirviendo. ¿En qué sirves o cuánto tiempo llevas? No importa. Es tu actitud. ¿Estás sirviendo con gozo? ¿Te encanta servirle al Señor? Hagas lo que hagas. ¿Lo haces con alegría? ¿Lo haces bien, con excelencia? ¿Te esfuerzas para mejorar? ¿Verdad? Ese es el contexto aquí. ¿De qué calidad es tu servicio al Señor? Entonces Pablo nos dice en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, importante, ¿verdad? Como perito arquitecto puse fundamento. Ok, vamos a parar ahí. ¿Todos saben lo que es un perito? ¿Sí? ¿Todos saben? ¿Lo digo o no lo digo? Bueno, un perito es un experto. Es simplemente un experto en una materia. Hay peritos electricistas, hay peritos carpinteros, peritos plomeros, peritos de todo, ¿verdad? Es un experto, ¿verdad? Entonces Pablo es el perito arquitecto, ¿verdad? Que Dios lo contrató para poner el fundamento, la fundación, ¿no? Ahora notamos lo primero, una vez más, ya lo expliqué. Pablo, yo te quiero aquí y yo te voy a capacitar. Dice, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. ¿Ok? Ok, bueno. Ok, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Dios hace la obra. Pablo, te quiero aquí. Yo te voy a capacitar para poner el fundamento, ¿no? Esto pues sigue toda la ilación que hemos hablado ya. Hemos visto que Pablo fue llamado para predicarle a los gentiles, Hechos capítulo 9, ¿no? Y precisamente eso fue lo que hizo en Corinto. Fue a Corinto y fundó la iglesia, puso la fundación, ¿verdad? El fundamento, la fundación del edificio para aquellas personas que son constructores y saben de construcción. Usted sabe que cuando se levanta una estructura, cualquiera que sea, lo primero que se pone es ¿qué? La fundación. Usted no puede construir sobre nada ahí en la tierra porque se le va a derrumbar inmediatamente, ¿no? Entonces hay que poner la fundación, el fundamento que debe estar firme y sólido para sostener todo lo que se va a construir encima, ¿ok? Ese es el contexto de aquí. Ahora, Pablo nos da una advertencia aquí, dice, yo puse el fundamento, otro edifica, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Esto es importante, ¿ok? Hay que saber sobreedificar. Hay que saber edificar encima del fundamento. Hay que velar.
¿ok? Esto lo vamos a ver en el versículo 12. Pablo nos va a explicar cómo es que se sobreedifica. Pero mientras tanto, en el versículo 11 nos da una advertencia, y esto es para los ministros del Señor. Está hablando en contexto inmediato de Apolos, de Pablo y todos los que ministran, todos los que van y ponen el fundamento, ¿verdad? Y los que sobreedifican sobre el fundamento. Y la advertencia es esta: ojo, presten atención cómo están sobreedificando. Y el versículo 11 nos dice cuál es esa advertencia y de qué tenemos que tener cuidado. Entonces, lo que nos dice Pablo en el 11 es: asegúrate, una vez el fundamento está puesto, asegúrate que es el fundamento correcto y no me cambies el fundamento. Eso es lo que dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo. Y ese es el fundamento de la iglesia. Y como la escritura es tan extraordinaria, hermanos, y tan maravillosa, yo les voy a dar dónde es que está esto en la escritura. En Mateo capítulo 16, cuando el Señor le dice a sus discípulos: ¿ustedes quién dicen que yo soy? Y después de varias alternativas ofrecidas por varios discípulos, Pedro le dice: tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque ni carne ni sangre te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. Una vez más, ¿la obra es de quién? De Dios. ¿Las revelaciones de quién? De Dios. Y después le dice esto en Mateo 16, 18. Preste atención. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, piedrita pequeña, y sobre esta roca, Petra, dos palabras diferentes. Mire que dice ahí: edificaré sobre la piedra, sobre la roca, ¿ok? Sobre esta piedra grande. Y ni las puertas del infierno o el Hades prevalecerán sobre ella. La pregunta es: ¿cuál es la roca? ¿Quién es la roca, hermanos? Cristo. Cristo es la roca. Entonces, el Señor le está diciendo a Pedro que yo voy a edificar mi iglesia, mi edificio, sobre lo que tú dijiste, Pedro. Que yo soy el Mesías, yo sí soy el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente que vine a salvar y a dar mi vida por rescate de muchos. Sobre ese fundamento es que mi iglesia va a ser edificada. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ok. Bueno, entonces, Pablo también nos da también una pequeña ventana, ¿verdad? Sobre esto, cuando en la carta a los Efesios les llama a ellos: ustedes son conciudadanos, fíjense, de los santos, miembros de la familia de Dios. Y después le dice en Efesios 2, 20, 21, edificados sobre el fundamento. ¿No es maravillosa la escritura, hermanos? No armoniza perfectamente, ¿verdad? Ahora mira, ¿el fundamento de quién? De los apóstoles y profetas. ¿No era Pablo apóstol? Pues él puso el fundamento, precisamente lo que nos está diciendo. Ahora mire lo que viene después. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Es que más claro no canta el gallo, mis queridos hermanos. Jesucristo es la piedra en que todo el edificio se va construyendo bien coordinado, va creciendo para ser templo para el Señor. Exactamente lo que estamos viendo aquí, hermanos. La obra es del Señor. Pablo pone la fundación y nos advierte a los que sobreedificamos, de nuevo, contexto inmediato, ministros, pastores, maestros, ¿verdad? Personas a cargo de labores ministeriales, de ministerio. ¿Ok? No me quiten el fundamento, sobreedifiquen sobre lo que ya está puesto, sobre Cristo. Es decir, mis hermanos, la predicación en cada iglesia de sana doctrina tiene que ser cristocéntrica, no pastorcéntrica, como dije la otra vez, donde los pastores se pasan hablando 3/4 partes del tiempo de ellos mismos o haciendo chistes, ¿verdad?
y no predican el evangelio. Entonces ya tenemos el fundamento. Ahora, aquí ya podemos ver más claramente y entender que solo por el infantilismo espiritual, ¿ok?, que ya nos habló Pablo anteriormente, es que buscamos a otro hombre, a otra cosa diferente al fundamento. Y eso es lo que le pasaba a los corintios, ¿verdad? El fundamento de los corintios era el hombre, la sabiduría humana. Cuán elocuente predicaba. Y ese es el problema. Y Pablo dice, no, eso es un fundamento diferente. Son carnales. Se tiene que edificar sobre el fundamento que es Cristo. Y yo prediqué a Cristo y Apolos predicó a Cristo. Usted no me tiene que estar mirando a mí, ni a Apolos, ni a mí, ni a Kenny tampoco, ¿verdad? Sobre el fundamento que es Cristo. ¿Okay? Así que quien predique tiene que predicar sobre ese fundamento. Y lamentablemente esto ha sido uno de los problemas más grandes y graves que ha tenido la iglesia a través de toda la historia de la iglesia, empezando desde el primer siglo, quiero que sepan. Ahí en los Gálatas, Pablo le dice: Gálatas insensatos. Yo me maravillo o me asombro de que tan pronto, tan rápido ustedes hayan caído en las garras de estos judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes, mis hermanos? Los judaizantes eran judíos que venían detrás de Pablo, después de que Pablo fundaba la iglesia, y le decían a los creyentes, a los gentiles: mira, está muy bien lo que dice Pablo, pero a ese fundamento le tenemos que rellenar un poquito más aquí. Hay que añadirle un poco más de cemento por acá. Y tienes que seguir la ley de Moisés y guardar las fiestas, y los varones hay que circuncidarse, etcétera, etcétera. Le están añadiendo al fundamento. Y Pablo dice: eso es otro evangelio. Y vamos a ver cómo esos son anatemas, malditos, ¿verdad? Desde el primer siglo, hermanos. Después vimos a los gnósticos en la primera carta de Juan. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. El gnosticismo, también otro evangelio, creían en el Señor Jesucristo. Y decían: no, Él no vino en carne, porque la carne es corrupta. Y él parecía humano, pero no era humano. Después tenemos otros más herejes, Arrio, que negaba la deidad del Señor. Marción y muchas herejías a través de la iglesia. ¿Qué están haciendo? Cambiando el fundamento. Cambiando el fundamento. Ahora, yo les voy a decir algo, hermanos, para que usted, ya lo he dicho anteriormente, para que usted vea el retrato completo de lo que está sucediendo aquí, ¿no? Permíteme usar esta palabra, por favor, les ruego su indulgencia. No me gusta la palabra, pero la voy a usar para que se entienda. Toda religión, toda secta, toda filosofía humana, toda creencia, excepto el cristianismo, tiene un sistema de obras. Son basadas en obras con otra cosa. Nómbreme cualquiera y todas son obras. El cristianismo es la única creencia, ¿verdad?, que no está basada en obras, que está basada en el fundamento de Cristo, en lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, todas estas cosas, todos estos falsos fundamentos, en algún grado u otro tienen obras. Todos, cualquiera, nómbreme a cualquiera y usted verá, ¿verdad? Entonces, mire lo que Pablo dice en Gálatas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Y vuelve y lo repite. Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? Bueno, es lógico pensar que cuando se tiene un fundamento diferente, se predica un evangelio diferente. Si tienes el fundamento de obras, vas a enfatizar obras en tu evangelio.
Y eso es precisamente lo que Pablo dice, eso es otro evangelio. ¿Por qué? Porque está siendo predicado sobre un fundamento falso, ¿no? Si el fundamento es Jesús, entonces se predica a Jesús. Y esa es la lógica de todo este asunto. Lamentablemente, hermanos, hoy en día también permanece y prevalece estos falsos fundamentos, ¿no? El evangelio de la gracia se ha sustituido por el evangelio de la prosperidad, el evangelio de las experiencias emocionales, el evangelio de los milagros mentirosos. Y yo le llamo, ¿usted sabe qué? El evangelio del enriquecimiento del ministro. Porque eso es lo que es. El ministro es el que se enriquece. ¿No lo ha visto usted por ahí? ¿Ah? Miles de personas. Y viven en mansiones estos ministros. Y pidiendo dinero por aquí y por allá. Y vendiendo pañitos mágicos y cosas así, ¿no? Esos son evangelios falsos porque se predica desde un fundamento falso. ¿Okay? El evangelio cristocéntrico de salvación del primer siglo, hoy en día en muchas, comillas, iglesias, porque no son iglesias, está siendo sustituido por mensajes motivadores que están centrados en la capacidad del hombre. El hombre es el centro. Mira, te voy a explicar cómo puedes ser más feliz en tu vida. Te voy a explicar cómo te puede ir mejor en tu vida. Te voy a explicar cómo puedes hacerte puedes hacerte rico y millonario. ¿Qué evangelio es ese, hermano? Eso es centrado en el hombre. Y ese es el problema que estamos teniendo hoy en día. Bueno, y el versículo 12 nos dice, si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Vamos a pausar ahí. Pablo nos va a dar la conclusión aquí en el próximo versículo. Pero ya hemos dicho que hay que saber edificar sobre el fundamento. Versículo 10. Vele cada uno como sobre edifica. Y aquí retoma entonces el contexto de esto, ¿no? Edificamos sobre el fundamento correcto porque Salmo 127, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso tenemos que saber cómo sobreedificar y el fundamento sobre el cual tenemos que sobreedificar, ¿no? Y Pablo ya ha dicho que el espíritu experto que puso la fundación del edificio en la iglesia de Corinto, ¿okay? Ahora exhorta a la iglesia a construir y construir sabiamente sobre ese fundamento, ¿ok? Cada creyente, nos dice la Escritura, que tiene que presentarse a Dios como obrero aprobado, ¿ok? Cada creyente. Cada creyente es responsable de usar los mejores materiales disponibles y hacer el trabajo con excelencia. Esto va fantásticamente con el taller, los talleres que vamos a tener, el congreso sirviendo con excelencia, de eso se trata. Es nuestra responsabilidad, hermanos, servir con excelencia. Si usted es el constructor de la casa y usted ha contratado un carpintero y ve que no está haciendo las cosas bien, ¿qué hace? O lo echa afuera o lo corrige, ¿no? Y si usted está haciendo las cosas de una manera que Dios no está aprobando porque no las quiere hacer, pues no hay problema. Dios se va a buscar a otro. No hay problema. Usted se puede ir si quiere. ¿Verdad? Entonces, hay varias interpretaciones en cuanto a los materiales aquí, ¿verdad? El oro, la plata, las piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, etcétera, ¿no? La primera interpretación es que está aludiendo a la calidad de la predicación en sí, la sana doctrina. El pastor, el maestro, los que están a cargo de enseñar, pues predican en el fundamento correcto, ¿verdad? Y esto edifica a la iglesia, como nos dice Efesios 4, 11 y 12, que él mismo constituyó, ahí está, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué?
para perfeccionar a los santos o equipar a los santos, es otra palabra, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, estos pastores y estos maestros predican en el fundamento correcto, la doctrina sana, y así se va edificando, van edificando a los oyentes y así se va edificando la iglesia. Así que los materiales, aquí se refiere en esta interpretación a la calidad de la predicación. ¿Ok? Ahora, la otra interpretación, que es quizás la que yo más me apego, ¿verdad? Es que en la iglesia hay distintas clases de creyentes. Distintas clases de creyentes que son formados según la predicación, eso sí, ¿verdad? Los creyentes que se producen en la edificación de la iglesia se forman con el uso de materiales buenos y malos, ¿ok? Y la vida espiritual de los miembros de la familia de Dios es el resultado de la enseñanza recibida, en parte, no todo, ¿ok? La responsabilidad mayor recae sobre todos ustedes individualmente de pasar tiempo con Dios. Usted quiere crecer, usted quiere ser obrero aprobado. Si depende de venir aquí todos los domingos y escuchar una hora de predicación y después no hace más nada, le garantizo que no va a crecer. Se lo garantizo, se va a quedar un infantil. ¿Ok? Pero sí es una realidad que en parte la calidad del creyente depende de la enseñanza que se dé en la iglesia. ¿Ok? Vamos a admitir eso. Así que es una responsabilidad del pastor conducir a los creyentes a una vida práctica en Cristo. Y usted sabe cómo yo he exhortado eso una y otra vez. Estilo de vida cristocéntricas, ¿verdad? Fuera de estas cuatro paredes aquí, cómo vivimos, ¿verdad? Cómo reflejamos nuestra luz, ¿verdad? La luz de Cristo en nosotros. Entonces, los materiales preciosos, el oro, la plata, las piedras preciosas, son creyentes que son producidos por el buen mensaje, ¿verdad? Que escuchan y los conducen y aplican, son no solo oidores, sino hacedores, y lo aplican a sus vidas personales y pasan tiempo con el Señor, oyen la exhortación del pastor, lee la palabra, ora, ¿verdad? Vive una vida en santidad, etcétera, etcétera, y producen estos creyentes, ¿verdad? Oro, plata y piedras preciosas. Los materiales baratos son producto de predicadores que utilizan lenguaje ingenioso, vamos a llamarle, para lograr su propósito, y de estos hay muchos, porque están más pendientes a los números. Y mientras más personas tengan en su iglesia, más números, pues mejor para ellos. Pero estas iglesias, hermanos, y hay muchas, están construidas con materiales baratos, con materiales de superficialidad. Iglesias que son entusiastas en emociones, pero carecen de firmeza y carecen de compromiso al Señor. Dígame si es o no cierto. Aquí en este estado, de hecho, y en varios también, no se construyen las casas de madera. Ahora, usted ve estas casotas, estas mansiones que dice, wow, qué tremenda casa. A final de cuentas son de maderas, hermanos. Mire lo que pasó en los incendios de Los Ángeles. ¿Qué quedó allí? Unas casas tremendas. No quedó nada. Cero. ¿Por qué? Porque son de maderas. Son de maderas. Son materiales baratos. Y así también hay iglesias que se construyen, que se ven muy grandes y muy bonitas por fuera, ¿verdad? Y hasta por dentro, las luces y todas esas cosas. Pero son iglesias baratas. Y aquí no queremos ser iglesias baratas, hermanos. Aquí construimos con materiales de calidad. ¿Cuántos dicen amén? Ok, muy bien. Ahora, hasta este momento he estado hablando en contexto inmediato de los servidores y líderes, pero no lo vamos a limitar ahí, porque esto es para todo creyente, ¿verdad?
es obrero de Dios de un grado u otro, sea aquí en la iglesia o sea afuera. Todos tenemos una obra que hacer. Todos hemos sido contratados por Dios. Y lo mínimo nos dice la Escritura para predicar el Evangelio a otras personas. Todos somos obreros. Así que no solamente al pastor y a sus líderes y a los que están a cargo de ministerios aquí en la iglesia. Aplica para todos ustedes, hermanos. Y usted tiene que construir con materiales de calidad. Esto lo vamos a dar en unos minutos, ¿verdad? Y aquí es que se enfatiza entonces el contraste entre el hombre, el cristiano carnal, y el cristiano espiritual. El carnal está construyendo con materiales baratos, madera, heno, paja, hojarasca. Y el espiritual construye con oro, con plata y piedras preciosas. Todo esto tiene una conexión, ¿verdad? Todo creyente, dice la Escritura, es hechura de Dios, creado para buenas obras. Ahí está en Efesios 2:10. Todo creyente, no solamente los que Dios le dio el don de pastorear, de enseñar, de evangelizar, etcétera, etcétera, ¿no? Todo creyente es hechura de Dios. Mire, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahí no está hablando solo de pastores, ¿verdad que no? De todos, de todos. Y son obras de Dios. Dios las preparó. Y dice, yo te voy a escoger a ti para que hagas mi obra. Yo voy a hacer mi obra por medio de ti. Y no te tengo que entrevistar, como dije. No te preocupes, yo te voy a capacitar. Así es nuestro Dios, mis queridos hermanos. Tenemos que vernos nosotros de esa manera. Dice la Escritura que la fe se demuestra por obras. La fe se demuestra por obras. Las obras son frutos de la fe. ¿Cómo estamos viviendo entonces? ¿Cómo estamos construyendo a la obra a la cual el Señor nos llamó? Dios no nos salva por obras, sino para obras. ¿Se entendió, verdad? Dios no nos salva por obras, nos salva para obras, para sus obras. ¿Okay? Por eso la Escritura nos dice que todo trabaja para bien para los que aman al Señor, para aquellos que son llamados de acuerdo a sus propósitos. ¿Okay? Dios tiene propósitos que quiere alcanzar Él por medio de ti y de mí. Así que abra su mente y entienda bien esto, ¿no? Ahora, una vez entendido todo esto, Pablo nos va a hablar ahora qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que pasa después? Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la mostrará. Vamos a pausar ahí. El día la mostrará. Va a haber un día en que esas obras que hemos hecho mientras estuvimos aquí, que se va a mostrar. ¿Cuál es ese día? El día de Jesucristo. Hay cientos de versículos que les puedo dar, pero como estamos en Corintios, les voy a dar 3 versículos rapidito en Corintios que hablan de ese día. Primera de Corintios 1, versículo 8, que ya lo dimos. El cual también os confirmará hasta el fin, ojo, hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de Jesucristo. Conclusión, el fin es el día de Jesucristo. ¿Ok? Primera de Corintios 5:5, que es aquel hombre que llegaremos ahí eventualmente con el favor de Dios, que está cometiendo un pecado tremendo de incesto. Y Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. ¿Cuándo? En el día de Jesucristo. Segunda de Corintios 1:14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así también vosotros la nuestra, para el día de ¿qué? De Jesucristo. Pues la obra de cada uno se va a mostrar en ese día, hermanos. Todo creyente, escuche bien por favor, comparecerá en el tribunal de Cristo. Todo creyente, sí y sí. Es un examen, una prueba solo para creyentes. Segunda de Corintios 5:10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahora, mire aquí la razón. Por favor, preste atención.
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que estas obras se van a manifestar en ese día, ¿no? Ahora, no está juzgando la salvación el Señor. La salvación es sí, sí. Está juzgando la obra, la calidad de la obra, la motivación por la cual hiciste la obra. Va a juzgar tu corazón. Eso es lo que vamos a ver. La obra será revelada por medio del fuego, dice ahí. Pues con fuego está siendo revelada. ¡Wow! ¿Qué es esto del fuego, hermanos? Bueno, la Escritura nos dice en el libro de Apocalipsis que Jesucristo, ese rostro, tiene ojos de fuego, como un rostro de sol, ¿verdad? La mirada del Señor, ojos de fuego. Y esto yo lo veo de esta manera. Es la mirada de aquel que escudriña los corazones. Usted se imagina estar parado frente al Señor Jesucristo. Bueno, yo no sé si diría amén, pero y esos ojos de fuego, podemos decir amén porque somos salvos, está bien. Pero lo está mirando esos ojos de fuego penetrantes, escudriñando su corazón, a ver cómo fue su obra. Eso a mí me aterra, hermanos. Yo no sé a usted. Es importante que entendamos este mensaje, ¿verdad? Es la mirada de aquel cuyos ojos son llamas de fuego, dando a conocer las intenciones del corazón de cada uno. Y el ejemplo más espectacular que tenemos en la Escritura lo tenemos en el libro de Apocalipsis. Hay 7 cartas a 7 iglesias. Les voy a dar 2 breves nada más. Apocalipsis 2 y 3, a la iglesia de Éfeso. Mire cómo empieza. Yo conozco tus. Pues así nos va a decir el Señor a cada uno de nosotros. Él ya lo sabe. ¿Usted cree que Dios puede ser burlado, hermanos? ¿Usted cree que Dios puede ser engañado? ¿Usted cree que haciendo cosas con las muelas de atrás aquí, cortando caminos y tratando de hacer lo menos posible porque es mucho trabajo y prefiere hacer otras cosas? ¿Usted cree que Dios no nota eso? Pues cuando lo miren esos ojos de fuego, todo eso se va a revelar. Todo eso se va a revelar. Tu arduo trabajo, ojo, paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Tremendo. Arduo trabajo, paciencia, no toleran a los falsos apóstoles o falsos maestros, ¿verdad? Dice, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Ese es el siervo bueno y fiel. Paciencia, arduo trabajo, perseverancia, persistencia, permanencia en la obra. Trabajar arduamente, sin amargura en nuestros corazones, sirviendo con gozo. Todo eso se va a revelar en ese día, hermanos. Ahora, no lo tengo aquí, pero inmediatamente después de ahí le dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Hasta eso se sabe. Mire la otra iglesia que tengo aquí. La iglesia de Sardis, Apocalipsis 3, 1 y 2. Yo conozco tus. Ahí estás. Mire esto, que tiene nombre de que vive y estás muerto. Wow, una iglesia de Sardis. Estas son las iglesias que mencioné. Quizás iglesias grandes, preciosas por fuera, pero construidas con heno, paja y hojarasca, hermanos. Están muertas, ¿verdad? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas ante Dios. ¡Bum! Ahí está, hermanos. El fuego la probará, dice Pablo. El fuego es aplicado a la obra, a la calidad de la obra, para valorar su consistencia. El hombre que construye con madera, paja y heno, ¿verdad? Puede edificar una obra que sea hermosa, como dije. Se ve por fuera muy bien. Pero estos materiales, cuando son expuestos al intenso calor del fuego de los ojos del Señor, se queman. Se queman.
Mateo 23, 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ahora, este pasaje está aplicado a incrédulos, ¿ok? Pero lo vamos a utilizar en el contexto de los creyentes, ¿ok? Que se ven limpios por fuera y por dentro necesitan limpiarse. Ese es el contexto aquí. Están construyendo con materiales baratos, hojarasca, heno, paja, y se ven muy bien por fuera. Pero cuando el Señor los mire con esos ojos de fuego, todo eso se quemará, hermanos. Y los versículos 14 y 15, Pablo nos va a decir entonces qué va a suceder con toda esta cosa. Va a haber recompensas o pérdida de recompensas, ¿ok? Para los que sobreedificaron sobre el único fundamento, número uno, y por medio del poder y la gracia de Dios, y sobreedificaron con buenos materiales, ¿verdad? Según la voluntad de Dios, están reservadas recompensas. Ahora, interesante, dice aquí el versículo 14, si la obra de alguno que sobreedificó permanece, la obra tiene que permanecer. Así que para obtener esta recompensa, la obra permanece. Usted tiene que perseverar, persistir, permanecer, trabajando, obrando con gozo, con pasión, con excelencia, hasta el último suspiro de su vida. Y mire qué interesante lo que dice Apocalipsis 14, 13. Ahí está el juez justo mirando el corazón, ¿verdad? Y dice Juan aquí, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos, ¿qué? Siguen. Lo que usted haya hecho aquí, las motivaciones por las cuales lo hizo, si lo hizo con gozo, lo hizo bien, con excelencia, con amor, eso lo va a seguir usted en ese día del juicio. Y va a estar ahí en su corazón. Y Dios lo va a revelar y te va a decir, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No es lo que queremos oír todos, hermanos. No es. Bueno. Así que los vencedores recibirán recompensas. ¿Qué recompensas? Bueno, en forma de coronas nos dice la Escritura. Hay 3 tipos de corona que la Escritura nos dice. La primera corona está en 2 de Timoteo 4:8, ¿ok? Y esto es para los que pelean la buena batalla hasta el final, corren la carrera hasta el final, guardan la fe hasta el final, trabajan arduamente hasta el final, ¿verdad? Y le dice Pablo a Timoteo, por lo demás me está guardada la corona de justicia. La corona de justicia. La segunda corona está en Santiago 1:12. Estos son para los que soportan las tentaciones una y otra vez. Es más, lo voy a poner de otra manera. Para los que vencen la carne viviendo en el Espíritu. ¿Verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, los que resisten, los que vencen a la carne, recibirán la corona de ¿qué? De vida. Primera de Pedro 5:4. Ahora, esta es exclusiva para los ministros, porque Pedro está hablando aquí que él es anciano, le está hablando a los ancianos, que cuiden de la grey, que cuiden bien de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, ¿qué son estas coronas y cómo se va a ver esto? Yo ni me atrevo a especular. Lo único que sé es que la Escritura dice que vamos a quitarnos esas coronas, si es que las tenemos, y las vamos a poner a los pies del Señor. Nadie dijo amén. Ok, muy bien. Ok. Bueno. Y el último versículo, tenemos la otra cara de la moneda aquí, ¿no? Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida.
¿Pérdida de qué? Bueno, el contexto no lo dice. Si permanece la obra, recibirá recompensa. Si no, pérdida de recompensas. Pérdida de recompensas, ¿no? Ahora, mire esto, que extraordinario. Si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego, como quien pasa por el fuego, ¿no? Así que el fuego consumidor de los ojos del Señor, que escudriñan el corazón de ese que está parado o esa que está parada ahí al frente, ¿no? Y destruye esos materiales débiles con lo que esa persona intentó construir la obra. Materiales no aprobados por el arquitecto, ingeniero, constructor del edificio. Sufre pérdida de recompensas, ¿no? No hay coronas para estas personas, hermanos. Ni tampoco van a oír buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No lo van a oír, hermanos. Por ahí oí, buscando, ¿verdad?, un pastor que dijo, estos van a entrar por otra puerta. Yo no quiero entrar por otra puerta, yo no sé usted, ¿verdad? Va a ser salvo, está bien, pero va a entrar por otra puerta. Yo no sé cómo el Señor va a manejar esto. Otro compartimiento quizás, no sé, ni me atrevo a especular, ¿verdad? Lo que sí sé es que va a ser salvo la persona, pero como quien pasa por el fuego, porque la misericordia de Dios es tan extraordinaria, el amor de Dios, el deseo que Él tiene de que nadie perezca, sino de que todos procedan al arrepentimiento. Ahí se manifiesta. Tú no hiciste lo que yo te dije, tú construiste con materiales baratos. No construiste a mis especificaciones, está bien. Tú eres mi hijo, yo no te voy a abandonar. Y lo admite. Pero como quien pasa por el fuego, vuelvo a hacer alusión a lo que pasó en Los Ángeles. Quedó algo en esas casas, hermanos. Pero las personas se salvaron. Creo que murieron unos cuantos, ¿verdad? Pero los que se salvaron así, mire, como por el fuego. Y lo perdieron todo. Todito lo perdieron. Ese es exactamente el retrato que hay aquí, mis queridos hermanos. ¿Usted quiere perder las maravillas que Dios tiene para nosotros? Pues tenemos que construir con materiales de calidad, con excelencia, con esfuerzo y con gozo. Amén. ¿Cómo estás edificando? Es la pregunta. ¿Cómo estamos edificando nosotros? Bueno, aquí en el contexto inmediato de estos pasajes, empecé diciendo que es para los obreros de Dios, ¿verdad? Para los que están sirviendo a Dios en cargos ministeriales, porque Pablo le está hablando a la iglesia, ¿no?, de Corinto. Pero dije también que todos somos obreros. De un grado a un grado u otro, todo creyente tiene que contribuir a la obra de Dios. Y es en este contexto que Pablo les exhorta a los corintios. No miren al hombre, no miren a Apolos, no miren a Pablo, miren a Cristo. Construyan sobre Cristo. El pastor no es la fundación, hermanos. Ay, si se va ese pastor de ahí, la iglesia que se cae. ¿Quién dijo eso, hermanos? Ay, ese pastor es el que ha crecido en la iglesia. Eso no dice la Escritura. Ningún hombre va a tomar mérito por la obra de Dios. Ninguno, jamás. Ahora, no solo la obra es en la iglesia, aquí corporativamente o en cualquier iglesia, el edificio de Dios. Porque esto lo podemos aplicar a nuestras vidas personales. Esto es bien importante lo que voy a decir. Escuche bien, por favor. Cada uno de nosotros tenemos que velar cómo construir, ya dije. Toda vida personal, todo hijo o hija de Dios tiene que edificar su vida sobre Cristo. Tiene que vivir una vida cristocéntrica. Tiene que ser edificada con materiales de calidad. Por eso nos preguntamos cómo estamos viviendo. ¿Qué luz estamos mostrando al mundo, mis hermanos? Cada individuo. Esto lo podemos aplicar así, directamente, para cada uno de nosotros. Ahora, la conclusión y exhortación aquí es esta. Si cada uno de nosotros, yo me incluyo también, obviamente, edificamos nuestras vidas personales, individuales, es decir,
Nos preocupamos por nuestra relación con Dios, vertical, mirando a Cristo. Individualmente, cuando crezcamos espiritualmente, eso produce mejores personas, mejores creyentes, creyentes más maduros, más espirituales. ¿Y qué sucede cuando usted viene a la congregación? Usted va a contribuir más a la congregación por definición. Esto lo aplicamos en los estudios del matrimonio, aquellos que han tomado los estudios. Es igual. Cada pareja, ¿verdad? Cada cónyuge se preocupa por su relación vertical con el Señor, cultivando su crecimiento espiritual, trabajando en desarrollar los frutos del Espíritu Santo individualmente, independiente el uno del otro. ¿Y qué sucede por definición? Bueno, si tú tienes más amor, más gozo, más paz, más paciencia, más benignidad, más bondad, más mansedumbre, más templanza, más fe, tú vas a ser un mejor esposo, ¿no es así? O una mejor esposa. Pues lo mismo pasa en la iglesia. Si cultivamos esas cosas individualmente, esta congregación y cualquier otra va a ser digna de llamarse edificio de Dios. Y Dios va a hacer una obra extraordinaria, hermanos. Pero nos corresponde a nosotros hacer esto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los hermanos de la alabanza pueden subir. Y concluimos con esto, mis hermanos. El hombre natural no está construyendo su vida bajo el fundamento correcto. Tiene otro fundamento, el fundamento humanista, el fundamento de la filosofía humana, quizás de la ciencia. No sé qué fundamento tengan, pero no es el de Cristo, porque es hombre natural. Las personas viven vidas vacías. Estas personas viven vidas vacías en un fundamento débil basado en el humanismo, en el materialismo, en el naturalismo, ¿verdad? No hay tal cosa como Dios, dicen ellos. Y lo triste del caso aquí es que este fundamento también se va a quemar. Pero el obrero, ese hombre, no se va a salvar. Se quema todo, se quema su fundamento y se quema él mismo, ¿verdad? Va a sufrir la condenación eterna, la separación eterna de Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro ahí donde estás, hermano. Esta es la pregunta para todos ustedes. ¿Hay alguien aquí que esté viviendo de manera natural, que no tenga el fundamento de Cristo, que quiera cambiar el fundamento de su vida hoy mismo lo puede hacer? ¿Quieres hoy remover ese fundamento débil en el cual estás construyendo tu vida? ¿Estás apostando a que ese es el fundamento correcto y no lo es? ¿Quieres hoy cambiar ese fundamento y poner el correcto, que es Cristo Jesús, en tu vida, para que desde hoy empieces a construir con materiales buenos, de gran calidad, que verdaderamente edificarán tu vida? Pues hoy tienes la oportunidad, mi querido amigo y amiga. Si hay alguien aquí, yo les pido que no rechacen la voz de Dios. Dios es el que te está llamando, Dios es el que hace la obra. No resistas más el llamado del Espíritu Santo. Si tú estás ahí con tus ojos cerrados, tu rostro inclinados, medita, por favor. Y tú quieres recibir a Cristo hoy en tu vida, te voy a invitar que te levantes de tu asiento y pase aquí al frente al altar. No te quedes ahí. Dios te está dando oportunidad de poner el fundamento correcto en tu vida, para que edifiques una vida llena de gozo, de victoria en victoria, de bendición en bendición, dice la Escritura, y de triunfo en triunfo.
Mientras yo oro, si te quieres levantar y pasar aquí al frente para que recibas al Señor y pongas un fundamento nuevo en tu vida, aquí estamos, mi querido amigo y amiga. Oren conmigo, por favor. Bendito Padre Celestial, soberano Dios. Tus palabras, Señor, son poder. Poder para todo el que cree, Señor. Y yo sé que aquí hay personas que no tienen el fundamento correcto. Yo lo sé, Señor. Pero solo está en ellos responder al llamado que tú le estás haciendo en estos momentos. A la labor del Espíritu Santo que está redarguyendo su corazón en estos momentos, convenciéndolo de pecado, de justicia, de juicio. Por esa persona o esas personas oramos en estos momentos, Señor. Que tu Espíritu Santo lo levante, Señor. Que no rechacen tu voz, Señor. Que no tengan vergüenza. Y no importa las dudas que tengan, no importa. Dudas tenemos todos, Señor. Pero que vengan con fe, con un corazón contrito y humillado, Señor, a ponerte a ti el fundamento correcto como base de su vida, en las cuales ellos pueden edificar de aquí en adelante, Señor. Por esas personas te pedimos hoy, Señor. Y seguiremos haciendo esto, Señor, semana tras semana, Señor, porque aquí predicamos tu evangelio, porque tú eres el fundamento de esta congregación. A ti sea la honra y a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Y toda su iglesia dice, amén, mis queridos hermanos. Muy bien, vamos entonces a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Aplauso para el Señor Jesucristo, claro que sí. Y vamos a cantarle fuerte al Señor, hermanos. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, de mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono, alábelo, dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre